Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos y el tema del que voy a hablar es un tema bastante desconocido, es la terraformación. Antes de comenzar, ¿alguien de vosotros sabe de qué trata la terraformación? Ni idea. Vamos, la primera vez que escucho la palabra. Vale. De la Tierra. A mí me suena cuando daba sociales en la ESO. ¿Cuándo, perdón? Esa palabra no. En geografía, en sociales en la ESO. Es lo que me suena, no sé si iba por ahí. Vale. Pues la terraformación es en realidad un proceso mediante el cual se quiere controlar las variables climáticas de un planeta de tal forma que sea óptimo para la vida terrestre. Es un proceso que, bueno, pues se creó allá por los años 40, y entonces pues esto pertenecía a la ciencia ficción en aquella época. Su autor, que este señor de aquí, John Williamson, ¿vale? Fue el que creó este concepto. Pero, bueno, pues de aquí a un futuro, los seres humanos tendremos la necesidad de terraformar otros planetas si no encontramos otros planetas que puedan ser, digamos, propicios para la vida. Digamos, un proceso extremo, ¿no? El por qué necesitaremos terraformar otros planetas es simplemente porque, bueno, pues toda especie que necesite sobrevivir tiene que colonizar otros sistemas solares por si alguno de ellos en concreto sufre algún tipo de catástrofe. Supongamos que el sol explota. ¿Ahora qué? Entonces de ahí, pues, esta sería una solución. Bueno. En primer lugar, vamos a hablar de las condiciones que necesitamos. Lo primero de todo que necesitamos es una fuente de energía, porque la vida necesita energía, y esta energía se saca de las estrellas. Y tenemos dos variables principales, que son las que condicionan, ¿no? O sea, la habitabilidad. En primer lugar tenemos el tipo espectral de la estrella, y en segundo lugar, la distancia que hay desde la estrella hasta el planeta. Dentro del tipo espectral, podemos encontrar que hay diferentes tipos de soles en el universo. De soles de estrellas más pequeñitas hasta supergigantes. ¿Alguien de vosotros sabría qué tipo espectral de estrella es el Sol? La G. Es la G. Esta de aquí. Tiene un tamaño intermedio, podríamos decir. Y la distancia a la estrella, como hemos visto antes, dependerá del tipo espectral. En rangos muy simples y muy rápidos, cuanto mayor es el tamaño de una estrella, mayor energía emitirá. Como consecuencia, cuando nosotros tenemos una estrella, existen tres zonas. Digamos que está la zona caliente, la zona óptima, que es la que está representada en color verde, y la zona fría, que son las que están en la afuera. En todo sistema solar siempre vamos a encontrar esta clasificación. Entonces, una de las condiciones que debe cumplir nuestro planeta es que esté justo en esta zona verde. A mayor tamaño de la estrella, más lejana estará esta zona óptima. Y a menor tamaño, más cercana. Este sería, por ejemplo, el caso del Sol, de nuestro sistema solar. ¿Pero la zona óptima siempre es la misma de tamaño? ¿O según, digamos que la zona verde aumenta si la estrella es más grande o no? ¿Quiere decir el tamaño? Sí. No, o sea, el tamaño suele ser el mismo. Lo que sí varía es la distancia respecto de la estrella. En segundo lugar, tenemos la magnetosfera. La magnetosfera es un campo magnético que tiene la Tierra y lo que hace a fin de cuentas es crear un escudo gigante, invisible, el cual, pues cada vez que, por ejemplo, el Sol lanza un viento solar, simplemente neutraliza eléctricamente las cargas y lo que hace es, pues, alejar ese viento solar
para que a la Tierra pues, no le pase nada, la vida no sufra, nuestras instalaciones, por ejemplo, eléctricas no sufran. Sí que es cierto que hace un siglo, a principios del siglo XX, una tormenta solar fue tan fuerte que llegó hasta incluso a tirar todas las líneas eléctricas que existían. Pero claro, estamos hablando del siglo XX, no había internet, no había muchos ordenadores, no fue un daño grave. Pero bueno, es un tema muy importante a tenerlo en cuenta, porque bueno, en cualquier momento el Sol puede lanzar un viento solar que tire todos nuestros sistemas de internet, por ejemplo, de telecomunicaciones, incluso los teléfonos dejarían de funcionar. Y otras características ya son menos importantes. Necesitamos un campo gravitatorio estándar, es decir, sea una masa la cual pueda generar cierto valor, ¿no?, de campo gravitatorio, ya que si está por debajo, toda esa atmósfera que necesitamos crear para la vida sería insuficiente y entonces la propia atmósfera pues, no podría ser contenida por el planeta. Pero tampoco necesitamos que sea un valor demasiado alto, que sería por ejemplo el caso de Júpiter, donde cualquier forma de vida simplemente se vería aplastada. En segunda posición sería que todo planeta necesitaría rotar sobre sí mismo. Actualmente no se sabe si realmente esta condición sí es o no es necesaria para la vida, pero es cierto que hace unos meses unos científicos estaban investigando y entonces descubrieron un sistema solar, se llama TRAPPIST-1, y tiene una estrella de tipo M o tipo K, que es un poquito más pequeña que el Sol, y tiene 7 planetas. Pues bien, de esos 7 planetas, resulta que hay una zona óptima, que era cuando estamos hablando de la distancia a la estrella, que sí pueden albergar la vida. Pero el problema que tienen es que son planetas que no giran. Entonces, al no girar, siempre tenemos la misma cara del planeta que está observando al Sol. Y siempre hay una cara que está oculta. En ese tipo de planetas, por ejemplo, en Mercurio ocurre eso, la zona de habitabilidad sería solamente la penumbra. Porque no podríamos estar siempre constantemente expuestos al Sol, porque habría una temperatura demasiado alta, ni en la otra cara, justo por lo contrario. También necesitamos agua en cualquier estado, ¿vale? Bien necesitemos enfriar el planeta o bien necesitamos calentar el planeta, vamos a necesitar agua como medio de vida. Y a continuación, por supuesto, sería tener suelo fértil, es decir, que no haya ningún tipo de sustancia química, tal como por ejemplo pues, metano o amoníaco en estado sólido en el suelo, de tal forma que cuando terraformemos el planeta salga veneno del suelo, literalmente. Y ahora pues vamos a empezar con el proceso de terraformación. El planeta, sabéis cuál es, ¿no? ¿Alguien lo sabe? Marte. Marte. Marte sin terraformar, en proceso y totalmente terraformado. En primer lugar, necesitamos una atmósfera. En el sistema solar y en el universo en general encontramos masa, tales como por ejemplo planetas, satélites, que no tienen suficiente atmósfera. Pueden existir muchísimos motivos. Y tenemos el caso opuesto, que es los que hay, digamos, demasiada atmósfera. El caso este, pues, por ejemplo, este sería la Luna, ¿vale? Y este sería Venus. Es un planeta que tiene una capa atmosférica excesivamente gruesa, la cual impide el acceso a su superficie. Como hemos estado viendo, tenemos dos tipos de casos. En el caso, por ejemplo, en el que no haya atmósfera o en el caso en el que sí haya atmósfera. Vamos a empezar por el proceso más fácil. A partir de la revolución industrial, el ser humano es el animal que ha sido capaz, digamos, de calentar planetas. Es decir, sabemos construir fábricas, sabemos emitir gases
atmósfera y como consecuencia aumentamos la temperatura en el planeta. Es un daño que nosotros hemos hecho a la Tierra, pero que en este tipo de planeta podría beneficiarnos, podría hacer que creásemos una atmósfera, aunque al principio estuviera llena de gases nocivos, siempre y cuando el planeta sea capaz de retener toda esa masa de aire, bueno, tendríamos atmósfera. Y en el caso en el que haya demasiada atmósfera, aquí es muchísimo más difícil, muchísimo más complicado, porque necesitamos, digamos, utilizar seres vivos de tal forma que sean capaces de coger todo ese dióxido de carbono y resto de gases nocivos para transformarlo en oxígeno. Pero bueno, aquí pues bueno, he decidido poner unas algas, que de hecho son las plantas más famosas que se están utilizando para combatir el cambio climático, pero unos estudios sugieren que en el supuesto caso en el que alguna vez querramos colonizar Venus, tendríamos que utilizar este tipo de plantaciones a nivel planetario, nunca mejor dicho. Tal y como estábamos comentando antes, nuestra Tierra, el planeta Tierra, tiene una magnetosfera, la cual pues, nos protege de cualquier viento solar, pero claro, supongamos que hay un cuerpo donde no tiene un campo magnético. ¿Qué pasaría? Pues que en el momento en el que nosotros percibiéramos un viento solar, pues todo lo que hemos hecho de construir una atmósfera se iría. Entonces automáticamente la vida dejaría de poder existir bajo esas condiciones. ¿Cómo se podría solucionar? Pues tendríamos que crear unos anillos de corriente eléctrica de tal forma que sean paralelos al ecuador y conectándose entre ellos generaríamos un campo magnético a nivel planetario, el cual nos protegería de cualquier agente solar, de cualquier tipo de llamarada solar o de viento o de ataque. Bien, y la tercera parte, que es consecuencia de creación de la atmósfera, como estamos comentando, existen planetas donde al no tener atmósfera necesitaríamos emitir gases de efecto invernadero para crear una atmósfera, pero esa atmósfera es nociva, entonces necesitamos transformarla. Simplemente lo único que haríamos es comenzar con el tipo de vida más simple, que es la alga, la cual absorbe todo el dióxido de carbono y lo que hace es simplemente emitir oxígeno. Este carbono lo transforma la planta en un tipo de azúcar para su nutrición y crecimiento. Esa escala pues empezaría a nivel de alga, a nivel microscópico, pero pues con el paso de los siglos, incluso con el paso de los milenios, se podría empezar a plantar vegetación, de tal forma que ese cambio sea cada vez más exponencial, cada vez más fuerte, cada vez más radical y bueno, pues ya podríamos empezar a subir dentro de la cadena trófica. Una vez que ya tenemos vegetación, podríamos introducir animales que se alimentan de estos seres y así hacia arriba. Aquí hay una foto muy bonita, la verdad que, bueno, se llama The Terraform Solar System Planets, es digamos, aquellos planetas que están dentro de la zona óptima de nuestro sistema solar. ¿Sabéis cuáles son exactamente? Este sería la Tierra, ¿no? O sea, que lo vemos todo. ¿Y los demás? Este es Venus. Se caracteriza por la forma de la atmósfera, tiene como si fuera una forma de S. Este de aquí es la Luna, es más complicado de saberlo, pero es por los cráteres y por la formación que tienen aquí. Y este de aquí es Marte. Se caracteriza porque, no sé si veis aquí una especie de canal. Sí. Ese canal es una... ¿Cómo se dice? Es una formación geológica muy famosa del planeta, entonces automáticamente por esto se distingue, que es Marte. Y aquí sería el fin de mi presentación, pero prefiero ponerlo entre preguntas porque más que un fin, pienso que en realidad es un principio. Es el principio de una nueva era para la humanidad y sobre todo para su supervivencia. Joder.
Y ya está. Qué bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queráis objetar? Nos has dejado Vamos, Me encanta. No, tú eres físico, ¿no? Sí, bueno, en proceso. En proceso de hacer. La alarma. Está dando fallo. ¿En serio? ¿Alguna pregunta Juan más? Carlos, sí, yo tengo una preguntilla. Con el tema de crear la magnetosfera, ¿vale? ¿No se podría conseguir que girara el planeta? Probablemente ¿No se sí. sirve para eso? Probablemente sí. Lo que ocurre es que, bueno, se tratan de instalaciones a nivel planetarias. La leche. O sea, el simple hecho de analizar, o sea, pues, por ejemplo, todos estos procesos, o sea, yo he estado comentando cómo se podrían hacer a nivel de procesos físicos, pero detrás de todo esto tiene que haber un coste económico que no sé si hay algún tipo de empresa que esté dispuesta a hacerlo o no. Ya, pero No se me entiende. me refiero que a lo mejor el crear la magnetosfera, además de para evitar las tormentas solares, podría servir, en el caso de que se haga, que alguien lo financie, lo que sea, podría servir para mover el planeta. Sí, Sí. probablemente sí, porque o sea, el giro, digamos, a fin de cuentas, reside lo que es en el movimiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas de la Tierra se mueven acorde al movimiento del manto, y el manto acorde al núcleo. Entonces, lo más probable, como es el núcleo el que genera el campo magnético, Vale. probablemente por ahí vayan los tiros. Si se Probablemente. tuviera un Pero núcleo, el estamos- campo magnético con su magnetosfera puede que Empiece el a manto se girar. mueve, etcétera. Efectivamente. El objetivo simplemente de que el planeta gire es que podamos extender a la mayor superficie el poder colonizar el planeta. No es lo mismo tener Sí, a un eso me planeta donde refiero. solamente tienes una pequeña línea Ujú. a tener lo que es toda la superficie. Guay. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Ah, Ya ¿tienes está. una pregunta? Si tienes Cristina? una pregunta, No, era lo de las placas. vale. ¿Alguna más por ahí? Yo sí tenía una. Por ejemplo, desde que se empezara a poblar el planeta de especies vegetales, ¿cuánto tiempo tendría que transcurrir hasta que un ser humano pudiera vivir? ¿Y cuántos seres humanos al principio podrían vivir? Pues vamos a ver, inicialmente nosotros podríamos mandar seres humanos desde la Tierra, empezar a mandarlos a la Luna o empezar a mandarlos a Marte y tal. Lo que ocurre es que, digamos, inicialmente, ¿no? sin que tenga que recurrir un tiempo demasiado largo, 2, 3, 4 años, para ese tipo de colonias humanas necesitaríamos pues una serie de trajes espaciales, una serie de instalaciones climáticas, de control de temperatura, control de Pero presión. me refiero a que la vida fuera más o menos normal como en la Tierra. Que existiera una Pues sistema necesitaríamos desde unos cientos de años hasta 10.000, bueno, sí, hasta más de 10.000 o incluso 100.000 años, o múltiplos. Pero Bueno, es posible, vamos a ver. es posible. Hombre, o sea, a ver, la Tierra... A ver, piensa que la Tierra es un cuerpo que ha necesitado unos 4.500 millones de años para llegar a ser lo que es. O sea, y también hasta incluso para llegar, o sea, para que los seres humanos hayamos llegado a donde hemos llegado. Se ha necesitado más de 4.500 millones de años. Entonces, hacer este tipo de procesos en unos cientos, miles o unos 10.000 millones de años y tal, es algo relativamente corto, podríamos decir, siempre en comparación con la Tierra. Vale. ¿Alguna más? Qué guay. Vamos a continuar con Vale. la siguiente, que si no nos da Vale. tiempo.